no es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. Por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 826. La doctora con Cristian Viteri. Estábamos en una tertulia interna bastante interesante. Y claro, ponderamos los auténticos y verdaderos conocimientos que ventajosamente los personajes y actores que aquí intervienen con gran frecuencia son doctos en la materia jurídica y económica, para ventaja de los oyentes de la cadena Democracia y naturalmente de este medio de comunicación. Bueno, el gerente de Petroecuador también comienza a ser investigado por la Fiscalía. Comienza, pero claro, el doctor Chiriboga le ha tenido guardadito, digamos, no le ha tocado al doctor o ingeniero Merizalde, a título de que es un viejo funcionario de la compañía petrolera del Ecuador y de las instancias que manejan el negocio más floreciente. Cualquiera puede ser la crisis del país, pero la gente que trabaja en el sector petrolero siempre ha estado bien y ha salido, como dicen aquí, en lenguaje muy ciudadano, salen forrados. La exposición del fiscal Galo Chiriboga fue la más esperada en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Esta se inició a las 3 de la tarde con 52 minutos. Señor doctor Gustavo Medina, con respeto a su edad y a sus conocimientos, doctor Medina, bienvenido. Con respeto a su género y también a sus conocimientos, doctora Paulina Araujo, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Al indiscutible y solvente asambleísta, experimentado asambleísta, doctor Luis Fernando Torres, y también por línea, entiendo que por línea telefónica, saludamos también al doctor Mauro Terán. Ayer decíamos, a las 3, casi 4 de la tarde, tras una advertencia de la asambleísta María José Carrión, que a la final no tuvo más que convocar a su comisión, comillas, este no es el inicio de un juicio político, dijo María José, este no es ni el inicio ni el final de un potencial juicio político. Mire cómo anticipa. Es un seguimiento que hacemos a las recomendaciones de la Comisión de Justicia sobre las investigaciones de empresas offshore de ecuatorianos. Así se inició esta comparecencia y Galo Chiriboga fue el cuarto funcionario público en explicar este tema a los señores legisladores que se interesaron. Había otros que no se interesaron, así de simple. O no entienden o les importa un bledo o son ausencias vergonzosas o vergonzantes. Ok. Antes en la comisión estuvieron Carlos Polis, Contralor General del Estado, está con licencia porque está participando con polla en mano en el concurso que definirá quién debe ser o quién debe continuar siendo el Contralor General del Estado. Estaba también allí Cristian Cruz, superintendente de bancos. Qué poco habla este hombre. Y también estuvo el señor economista don Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas. Todos acudieron acompañados de sus equipos de comunicación, asesores, etcétera, y entregaron documentos relacionados con el tema. Digamos que el primero en intervenir fue Orlando, del SRI. Él habló sobre
la investigación que este ente ha realizado y que según él ha revelado más que la investigación hecha por el Consorcio Internacional de Periodistas. El Consorcio Internacional de Periodistas no tiene pues la obligación que debería tener Orlando. Según el funcionario, desde enero del 14 a octubre del 15 han salido del país, óigase bien, 4.520 millones. ¿Cómo han salido del país? Sí, se han robado y han mandado a depositar en diferentes países. Todavía conocemos apenas, creo yo, un 20% de los lugares donde reposan ingentes cantidades de dinero que se han robado del erario nacional o han adquirido, han firmado contratos, personajes que incluso ya están fregándose las manos, esperando de que cese ya el gobierno para ir a gozar de esos beneficios después de unos pocos meses, que vuelvan a ponerse los ternitos viejos para simular que ellos salen limpios de todo prejuicio de estos malos periodistas que le dejan funcionando el escepticismo, activando el escepticismo social. Gente aguantadora, pero que no es lo que quisiera decir, porque es una palabra un poquito vulgar. A ratos se hacen, a ratos son, pero la mayor parte no son, ni se hacen. Tienen sus propios pensamientos y aspiramos a que al tenor de eso que presuma, sienta el ciudadano, sintonice el ciudadano, se produzcan los votos para conformar especialmente la próxima Asamblea Nacional. Allí va a estar la fuerza popular, la fuerza ciudadana, ojalá. Señoras y señores, escuchemos una partecita de Leonardo Orlando, el señor director del SRI. En el año 2014 salieron 1.727 millones por diferentes motivos a los paraísos fiscales. En el año 2015, 1.652 millones de dólares y de enero a octubre, 1.141 millones de dólares. De ese monto total, 9.297 millones de dólares equivale a la participación de los accionistas extranjeros en el 22.699 millones equivale a la participación de accionistas extranjeros en el patrimonio. Y de eso, 4.562 millones están domiciliados en paraísos fiscales, de los cuales corresponden a los grandes grupos económicos, a los principales 200 grupos económicos identificados como tales por el SRI, 3.093 millones de dólares. El restante valor, 1.469 millones, corresponden a otras sociedades que no conforman parte de los grupos económicos. En el caso de la distribución de los accionistas domiciliados en paraísos fiscales del Ecuador, el 54.48%, el total de 1.317 sociedades, están ubicadas en Panamá, el 13.01% en Islas Vírgenes, el 12.29% en Barbados, el 9.91% en Islas Caimán, el 4.12% en Bahamas, el 2.51% en Bermuda, el 1.01% en Luxemburgo y el resto en otros regímenes o países considerados paraísos fiscales. Bueno, es lo que dice, tratando de entender una pésima grabación de nuestro reportero. Él lo que dice es que han fugado cerca de 30.000 millones de dólares a esos paraísos que está aludiendo. Doctor Medina, dice que desde enero del 14 a octubre del 15 comenzaron a salir 4.520 millones hacia paraísos fiscales. Yo me pregunto si sabiendo ellos que estaba saliendo el dinero mal habido, ¿quién permitió? ¿Cómo es que se dan cuenta después? Inclusive
con fecha de inicio de salida y hasta, dicen ellos, hasta tal fecha ha salido. Pero en forma total, dice, como 30.000 millones han salido. Esa ha de ser una cifra que sostiene el SRI, pero hay otras cifras. Y hay una cantidad de empresas offshore de ecuatorianos, en número de casi 3.500 empresas. Para ser exacto, 3.489 empresas offshore fundadas, organizadas, de propiedad de ecuatorianos. Los paraísos fiscales son una guarida de capitales y un flagelo que atenta contra la economía mundial. Discurso del señor Leonardo Orlando para las Naciones Unidas. Dice que es en todas partes que existe este fenómeno. ¿Y cierto es? En la tarde, en cambio, compareció, como ya dijimos, el señor fiscal, pero antes, en la mañana, compareció el señor Contralor. Veamos qué dijo el Contralor. Fue el primero en comparecer. Él reveló nueva información sobre los exámenes especiales que realiza la Contraloría a funcionarios y exfuncionarios de Petroecuador. Entonces dice, la autoridad sostuvo que el ente de control revisa actualmente 181 contratos, los de mayor cuantía de los 413 que se firmaron en la estatal petrolera para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Ellos han seleccionado de estos 413 contratos, han seleccionado a 181, seguramente por el monto, según deja entrever. Este es un proyecto que, según sus cálculos, suma una inversión de 2.300, va aumentando, porque nos quedamos en 2.200. De comienzo era 1.200, ¿se acuerda? Ahora ya son 2.369, proviniendo del doctor Polit creíble, pero luego se ha de asomar según las circunstancias. Estos me los guardo, dirá el Contralor, para otro momentico, porque estoy casi seguro de que apenas nos quedamos en una semblanza cuantitativa de lo que realmente se han robado o han sacado del país. Solamente en la empresa estatal de hidrocarburos se han determinado 42 informes con indicios de responsabilidad penal. Y en esta emisora hasta hace muy pocos días, entiéndame pueblo ecuatoriano, hasta hace muy pocos días, y ustedes que son generosos sintonizadores de este programa de noticias y opinión, se acuerdan que nadie aceptaba de que había peculado. Eran cohechos. Y en la sabatina salían los mandatarios del sector ejecutivo a manifestar de que eran pillerías o algo por el estilo, pillastres, pillerías, un sinnúmero de enciclopedias de nombres nuevos que ellos mismos se han encargado de darles, con el afán de bajarles el volumen de peculado, ¿no? Pero mire, ya dijo ayer el señor Polit, hay 42 informes con indicios de responsabilidad penal, y estos 38 casos corresponden a un posible peculado. Quisiera que nos explique esto, doctor Medina. 42 informes con indicios de responsabilidad penal, pero ya seguro hay 38 casos como posibles peculados. Si es lo mismo, pues, lo uno y lo otro. ¿Por qué le pone de esa manera don Carlitos Polit? Primero, placer participar en este panel con tan distinguidos juristas y amigos. En lo que toca a su inquietud, creo que hay que empezar señalando que por una resolución de la Corte Nacional de Justicia primero
y luego, por una disposición que consta del vigente Código Integral Penal, el informe de Contraloría que establezca indicios de responsabilidad penal es requisito de procedibilidad para efectuar la investigación en tratándose del peculado y del enriquecimiento ilícito. De suerte que la instancia que tiene la potestad de hacer la investigación penal, naturalmente tiene que contar previamente con este o estos informes en que se establecen indicios de responsabilidad penal, ya sea por peculado o ya por enriquecimiento ilícito. Desde luego, yo he escuchado, debe ser que la Contraloría ha emitido algo más de 2,000 informes que reposan en la Fiscalía. O deben ser parte de esos 2,000 y más informes, estos 42, y dentro de estos 42, los 38, que en refiriéndose al sector petrolero, establecen indicio de responsabilidad penal. Desde luego, inquietud ciudadana, si quisiéramos saber a qué nomás se refieren todos estos informes, porque pueden haber diferencias, a lo mejor sustanciales, en el orden cualitativo y cuantitativo de esos informes, porque ellos pues se referirán unos al sector petrolero, muy importante para la economía nacional, otros se referirán al sector vial, otros al sector portuario, quizá algunos al sector eléctrico. Estoy siempre refiriéndome a sectores importantes de nuestra economía. Por lo pronto sabemos, a la vuelta de algún tiempo, que existen en la Fiscalía al menos 38 informes de Contraloría estableciendo esos indicios de responsabilidad penal, y hay que saber naturalmente qué curso han tenido en la Fiscalía del Estado esos informes. No hay ningún detenido, porque son 38 casos que corresponden, dicen todavía, a un posible peculado. No hay una seguridad de parte del señor Contralor. Ahí también hay que establecer, aunque en el lenguaje común se habla de que la Contraloría es juez de cuentas, eso no es cierto. Lo que la Contraloría es la autoridad administrativa que tiene la facultad legal para establecer responsabilidades administrativas y enviar a la responsabilidades culposas de carácter civil y indicios de responsabilidad penal. Los primeros no van a la Fiscalía, en los últimos van a la Fiscalía, porque esas decisiones de la Contraloría son susceptibles de impugnación ante la justicia ordinaria, particularmente en la vía contencioso administrativa. Son los jueces, en último término, quienes deben establecer las responsabilidades si es que hay en el manejo de la cosa pública. Perdone, doctora, hay 2.369 millones de dólares que potencialmente se ha invertido en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que yo aludí hace un momento. Hay 42 informes con responsabilidad, con indicios de responsabilidad penal. Pero ya seguro, si yo le preguntara al señor Contralor, me diría, bueno, seguro, 38 casos corresponden a un posible peculado. Él no puede, obviamente, ponerse muy radical, ¿no? Él tiene que solamente generar un escepticismo
hacia la autoridad de investigación, que viene a ser el Ministerio Público, la Fiscalía. Y en eso, pero lo de, por ejemplo, Pedro Merizalde, este ingeniero Pedro Merizalde, creo que ya se ha comprado el puesto, que yo le digo a Pedro Merizalde en Petroecuador desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y en este gobierno cosa igual. Y él pasaba de agache, toda indiciación. No le decían nada. Pero ocurre que cuando se acrecenta la duda social y comienzan ya las autoridades a indagar, encuentran que también ha sido Pedro Merizalde el autor de... Entonces, ¿qué tipo de seguimiento ha permitido la Asamblea Nacional Fiscalizadora Constitucional de este tipo de eventos? Ha permitido que reine la corrupción sin que nadie diga, por lo menos en un discurso de 5 minutos, con las pifias de la bancada gigantesca que construyó el propio elector ecuatoriano hace 9 años y que ahora no tiene a quién reclamar, pues. Hoy puede volver a equivocarse, en fin, le estamos diciendo, pensará bien en su voto. Pero en fin, parece que a la gente le gusta la corrupción. Yo no encuentro otra respuesta. A la gente le gusta, o son, como decía mi abuela, siempre me acuerdo, son de la misma condición. La generalidad de los ciudadanos ecuatorianos. Es malaya, solían exactamente, en nuestra provincia, doctor Medina, así se decía. Ahora, esto dijo el señor doctor Poli. En el caso de Petroecuador y sus filiales, durante esta gestión que me ha tocado llevar desde el año 2017, se han efectuado y concluido 57 acciones a declaraciones juradas de bienes, habiéndose detectado hasta la presente fecha 26 casos con indicios de responsabilidad penal que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Como se señaló, actualmente se están ejecutando también 82 acciones a declaraciones patrimoniales. Asimismo, se han ejecutado y aprobado en todo este periodo, señora Presidenta y señores asambleístas, 466 acciones de control en relación al uso de los recursos públicos en este sector petrolero. Y también en contratos y procedimientos administrativos, habiéndose establecido, aparte de las respectivas glosas, órdenes de reintegro y sanciones administrativas, cuando aquello ha ameritado. 42 informes con indicios de responsabilidad penal, los que han sido igualmente remitidos a la Fiscalía General del Estado, de la correspondiente acción penal que tiene que seguir esta institución. De estos 42 informes de exámenes especiales, 38 son por el delito de peculado. Ha habido en muchos casos comentarios, y creo yo por desconocimiento también. La Contraloría en este periodo, señora Presidenta y señoras asambleístas, ha entregado aproximadamente 2.100 informes con indicios de responsabilidad penal. Se comenta que ninguno es de peculado, por el contrario, 1.950 informes son por delitos de peculado y de mal uso de fondos públicos que fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado. Sí. Esto es lo que decía el señor Contralor, pero les hago notar, señores invitados y distinguido público radio oyente, tenemos la lista de los 2.000 y pico de procesos indagados o revisados con indicios de, unos de peculado, bien dice, ya calificados de peculado, clarísimamente le envía al señor fiscal Galo Chiriboga, desde la época del anterior fiscal, el actual candidato a la presidencia de la República, el doctor Pesantes.
¿sí? Doctor Pesantes, doctor Chiriboga, doctor Pesantes, doctor Chiriboga, doctor Pesantes, 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 Chiriboga, Chiriboga, Chiriboga. ¿Adivinen de qué? A pequeños municipios, a juntas parroquiales, a pequeñas instituciones del país. Ahí no hay ninguno de estos casos, 400 en total, 38 por un lado, como menciona Orlando. Orlando por lo menos ya se cansó de las cifras y dice alrededor de 30,000 millones han sacado del erario nacional y han llevado fuera del país. Dice Orlando, es la de saber de dónde saca esa cifra impresionantemente grande. 30,000 millones, casi del tamaño de la deuda pública de estos 9 años últimos. Esto debe darse cuenta la gente. 30,000 millones, repito, 30,000 millones, dice Orlando. Y el señor Contralor dice, he mandado 42 informes con indicios de responsabilidad penal. Si ya se han ido 30,000 millones, y dice que solamente de enero del 2014 a octubre del 15, han salido del país 4,520 millones hacia paraísos fiscales. Y que calcula su Departamento de Control Tributario, y más, valdría la pena poner, que habrían fugado cerca de 30,000 millones a esos paraísos fiscales. ¿Cómo es que se asoma con estas cifras de revisión? Míseras, pequeñísimas, no solamente en cuantía, sino en número. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha habido? Y alguien de ellos dijo, creo que el señor fiscal, nos acusan de que hemos sido alcahuetes. ¿Qué más se les puede decir, pues, señores funcionarios? ¿Qué le parece a usted, señor asambleísta, con estos? Ve, aquí está, página 2, Diario El Comercio, edición de este 1 de diciembre, hoy, jueves. Lean el artículo y la investigación de Sarita Ortiz, redactora 1 del Diario El Comercio. Lean. Toda una página, miren ustedes. Aquí están las declaraciones, las acusaciones y las alusiones que hacen precisamente a la falta de trabajo, tanto indagatorio y de investigación, como... Entonces el Contralor lo que ha mandado son cosas muy pequeñitas. Y entonces hace una suma más o menos significativa, asambleísta Torres. Pero los grandes negociados que han producido esto que ya ha aburrido de estar dando por pedazos la información, dice, más o menos, el economista Orlando dice, más o menos 30,000 millones se han ido a parar en los paraísos fiscales y están esperando su gastadera después de que pase esta etapa. Qué vergüenza me da, señor asambleísta, y más vergüenza me da con los sectores de oposición, que ahí aunque sea debían haber gritado, ¿no? Algo hubieran sacado los medios, bastantes medios cobardes que han existido en esta etapa, y con semejante poder, a excepción naturalmente de algunos canales de televisión que han corrido ese riesgo. Porque el conocimiento del público habría engrosado la fila de supervisión de nuestros recursos. Algo habría pasado. ¿Usted no cree que han sido unos grandes alcahuetes los contralores y los señores fiscales? Perdone por el término y perdone la ciudadanía. Pero esto dijo el propio ministro fiscal Galo Chiriboga. Nos dicen alcahuetes, él debe haber oído quién le dijo alcahuete. En los discursos
de la Asamblea, yo no he oído así tonos reclamantes, investigaciones, puntualizaciones de gentes y actores de la oposición, solo generalidades. Sabemos que están robando, sabemos los nuevos ricos, alusiones. Nunca ningún asambleísta ha hecho una investigación fecunda, contundente, respaldada, con elementos de juicio, etcétera, etcétera. O yo estoy equivocado, Luis Fernando Torres, y no le estoy diciendo para nada, lo vaya a tomar como un asunto personal porque yo lo conozco. Muchísimas gracias, Gonzalo. Un saludo a la doctora Araujo y al doctor Medina. Un asambleísta que fiscalizó con fuerza ya no tiene el cargo, Clever Jiménez. Otro asambleísta del movimiento Pachacutic, que igualmente fiscalizó, está con sentencia condenatoria y solamente porque hay un recurso de por medio no va a la cárcel. El grupo de asambleístas de oposición ha cumplido los deberes. Hemos hecho lo que hemos podido en materia de fiscalización y en materia de legislación. Cerca de 50 leyes han aprobado en estos 4 años, muchas de ellas para dar garrotazo tras garrotazo al bolsillo de los ciudadanos. Hemos fiscalizado en la medida de nuestras posibilidades. El discurso de un sector oficialista ahora es el de que la oposición no fiscaliza. Ese discurso, estimado Gonzalo, cuidado, sea apropiado por los medios de comunicación independientes, porque es un discurso para legitimar una fiscalización postiza, patoja, sesgada. Resulta que ahora los grandes fiscalizadores han nacido de las entrañas del oficialismo. ¡Qué misterio! Y no son expulsados de las organizaciones políticas, son aplaudidos por los mismos oficialistas. Allí existe una estrategia para construir y dirigir la fiscalización hacia los patitos feos, hacia los chivos expiatorios y para exculpar completamente a los peces gordos. Resulta que por allí aparecen voces en la Asamblea de unos superfiscalizadores que misteriosamente de un día para el otro encuentran 60 cuentas fuera del país, encuentran papeles. Cuando van a Panamá, les reciben los organismos de control, les reciben los grandes gerentes de bancos. Ahora anuncian viajes a Europa, pasando por España, por Suiza, por Andorra y luego a Hong Kong, y todo con recursos privados. Bueno, en buena hora que lo hagan, pero... Usted se refiere, porque aquí hablamos la plena, ¿usted se refiere a Cristian Viteri? Sí, ayer él anunció que se iba a Y él recorrer. es el que le dice chiribogues alcahuete en el caso Capaya. Bueno, entonces, mire, esos temas entre ellos, pues que se digan lo que sea. Lo que no pueden es decir, por ejemplo, lo que han venido diciendo. Es que, claro, los opositores no presentan ningún papel, pero si nosotros no hemos sido parte del grupo, no hemos sido parte de la jorga, ni siquiera sabemos los nombres, no sabemos las cuentas. Ellos son los que saben cuentas, nombres, plata, transferencias, todo. Entonces ahora están sacando los cueros al sol para unos. Entonces, que lo hagan. Pero a mí, por ejemplo, si me dicen, ¿y usted por qué no va a Panamá, España, Andorra, Hong Kong, con sus recursos? Primero, porque no tengo. 2, porque si voy allá no me recibe nadie. En cambio, parece que están bien conectados estos sectores y allá, como se anunció, le reciben estudios jurídicos, contactos, el uno, el otro, sale la cuenta 1, sale la cuenta 2. Bueno, pues en buena hora, si quieren presentar esas denuncias, yo no critico que lo hagan. Lo que critico es que utilicen a la oposición para legitimar, creo yo, una fiscalización postiza, estimado Gonzalo. ¿Cómo pueden esperar que nosotros, que estamos en la oposición, en la Asamblea, sepamos la cuenta A, la cuenta B, la cuenta C, que hay en el paraíso fiscal? Gracias a la denuncia de ese consorcio de periodistas internacionales, aparecieron algunos nombres y por ahí algo salió del tema Capaya. Y con esa información hicimos lo que pudimos. Yo en la Comisión de Justicia, por ejemplo, le encaré a Carlos Pareja Llanuselli y le pregunté, y él dijo, señor, y yo no tengo una sola cuenta en Panamá, esa empresa Capaya no corresponde a mi acrónimo, nada tengo que ver. Y pasó el tema. Entonces, mire usted, en este proceso de fiscalización,
quienes estamos en la oposición nos encontramos en desventaja, porque como no hemos sido parte de la jorga que ha disfrutado pues del poder y que conoce los secretos de uno y otro, no podemos hablar de lo que desconocemos. Otros, en cambio, que sí conocen desde adentro lo que pasa, resulta que hablan. Lo que habría que medir básicamente es en qué tono están hablando, hacia dónde están dirigiendo sus palabras, porque al final esta estrategia de fiscalización construida por el oficialismo, tengo la impresión que donde busca... el primer actor es el señor Viteri. No se crea, al parecer, quién sabe es la punta de lanza. Entonces, es una estrategia que al final lo que busca es esconder a los peces gordos e ir por otros. Cada día aparecen fuegos artificiales. Estábamos viéndole al señor Capaya, al señor Bravo, a otro, y resulta que ahora también está el señor Merizalde. El señor Merizalde por perjurio, porque supuestamente no ha declarado. El día de mañana aparecerá otro. Y van acumulándonos números de cuentas, personas que confunden. Es que una estrategia para confundir todo es la de multiplicar hechos, y la gente se va perdiendo en los hechos y pierde el hilo conductor. Así es. Entonces, estimado Gonzalo, estamos cayendo en una trampa de una fiscalización postiza construida por el oficialismo, que avanza al ritmo que quieren que avance, porque me pregunto yo, si controlan todo, serían unos ingenuos ellos mismos de colgarse del árbol. Entonces avanza, además porque ya no les queda otra. Como es un escándalo tan visible, tienen que ver cómo salen. Antes fue el tema de Pedrito Delgado, recuerde usted. Ya no hablamos de Pedrito Delgado. Sí, ya está. Así es. Antes era también de otras actividades. El día de mañana, probablemente, la ley que va a enviar el presidente para crear el impuesto a la plusvalía inmobiliaria levante tal polvareda que tengamos en las calles a gente que protesta discutiendo del impuesto a la plusvalía inmobiliaria y ya no discutiendo de la corrupción. Es paso tras paso. Pero es que los que gobiernan no son ingenuos, tienen estrategia. Ahí la acusación es contra el presidente de la República. Mire, él anunció antes, ahora presenta. ¿Por qué presenta? Varias serán las razones, pero yo al menos presumo que una de las consecuencias del debate de esa ley será una polvareda en los medios de comunicación debatiendo sobre este impuesto adicional y por supuesto también para en las calles una del protesta. Seguimiento que hemos hecho estaremos muy pocos medios debatiendo ese tema, el otro pasará a segundo plano. Lo que habría que ver, y claro, la doctora Araujo en esto es mucho más ilustrada que yo, si hay alguna posibilidad remota que pueda, por ejemplo, Capaya, Carlos Pareja, retornar al país. Y si retorna al país, que pueda cantar y hablar. Porque mi impresión es la de que han hecho todo para ahuyentarlos, para que estén lejos, para que no se atrevan a cantar y hablar. Claro. Entonces, pero así, tan lejos no están como pensábamos de comienzo. Vamos a ver, ¿no? Pero lo importante, como le digo, es que el hilo conductor de la investigación se pierde, porque hay una serie de fuegos artificiales. Muy buena su contribución. Así es como debemos ver esto. Ahora, lo otro, por ahí alguien dice, claro. Pero también ha habido una negligencia culposa, diría yo, de parte de curules silenciosas. Pues, ¿no? Mire, cada uno hace lo que le corresponde. Mire, hablemos de la Comisión de Justicia y con esto concluyo. ¿Por qué se inició el debate en la Comisión de Justicia alrededor de los paraísos fiscales? Porque querían crucificarles, esa es la palabra, a los rectores y máximos directivos de las universidades privadas del país. ¿Cómo llegó el escándalo? Que varias universidades privadas del país habían hecho inversiones en paraísos fiscales. A medida que avanzaba la investigación, aparecieron también otros, pero al final los grandes damnificados de esa investigación fueron las universidades privadas, porque en el informe de la Comisión de Justicia se aceptó toda la recomendación del señor Ramírez, que luego se incorporó al Código Ingenios, y hoy por hoy las universidades privadas han sido golpeadas. Por eso yo no firmé el informe, porque yo no podía con mi mano lesionar la autonomía de las universidades privadas. Y de refilón, como dicen en nuestro pueblo, colocaron el tema de los funcionarios públicos por declaraciones patrimoniales. Allí no está todo. Claro. Entonces, hay que analizar en contexto lo que pasó. Pero claro, analizando en contexto, lo de las universidades puede ser una prioridad, segunda prioridad. Esto había que asegurar con voto masivo. Pero les lesionaron a las universidades, ese fue el principal objetivo. Cuando yo le preguntaba, doctora,
al señor Carlos Pareja Llanuselli, vuelvo a hacer recuerdo para los que quieren olvidarse. El señor Pareja le decía, usted ha sido el dueño de Capaya. Capaya, Carlos Pareja Llanuselli, y él negaba. ¿A usted le viene a la memoria esta empresa Capaya S.A.? La he visto en los le atribuyen como que es suya, porque dice Carlos Pareja Llanuselli Capaya. No, ¿sabe que yo busqué nada que ver. No, nada que ver. Bueno, y si yo hubiera estado en los Panama Papers, hubiera sido el primero en salir, ¿o no? ¿No le parece? Desde luego. Desde luego. Entonces, felizmente me da la razón. Busqué en el internet como curiosidad y hay varias empresas con estas siglas de nombres y que se pueden hacer combinaciones, de manera que eso no me preocupe lo más mínimo. No ve. Ahora, el señor fiscal, leo dos cosas que me parecen interesantes para su análisis. La una que dice, Viteri, Chiriboga es alcahuete en el caso Capaya. Entonces lee el ciudadano y dice, caramba, este señor asambleísta es duro, contundente. Cristian Viteri, el que ha estado interviniendo todas estas mañanas en nuestra emisora. El asambleísta Cristian Viteri anunció que entregará a la Comisión de Fiscalización pruebas que permitirán, según él, iniciar un juicio político contra el fiscal general Galo Chiriboga por su actuación ante los presuntos actos de corrupción en Petroecuador. No queremos un fiscal alcahuete, hay que ser frontal. Eso es lo que queremos en el bloque de Alianza País. Es lo que ha querido el gobierno. Quiere decir que hay una especie de traición del gobierno al señor fiscal. Un poco de cosas nos vienen a la memoria, si pues, a la memoria, por las cosas que se han dicho y se han evitado decir. El asambleísta recordó que Chiriboga había indicado que el informe de asistencia penal solicitado en Panamá para averiguar si Alex Bravo tenía cuentas o empresas constituidas en ese país, que es considerado un paraíso fiscal, había llegado el pasado 29 de septiembre. El tema es en que también nos han enredado, que si ha sido el 29, si no, porque ya llegó al escritorio, el portero fue a dejarle el 26, pero cayó sábado y el domingo no hubo clases de los chicos. Bueno, cualquier cantidad de tonterías. El fiscal Galo Chiriboga ha manifestado que no habrá acuerdo este es un elemento nuevo, entre la Fiscalía y Carlos Pareja Llanuselli. No va a haber un acuerdo, no va a haber ese círculo abreviado, esa tramitología procesal que perdona faltas, hasta la pareja en el delito del señor presidente de la Federación de Fútbol se libró a través de este proceso abreviado a cambio de una colaboración que le han puesto los pícaros, los pícaros legisladores le han puesto el nombre de colaboración eficaz. Si son eficaces en la colaboración para descubrir ¿quién va a poder auditar si han sido o no eficaces? Complicadísimo, pero todo es hecho para estas temporalidades. Ellos sabían que iba a venir estos escenarios de fiscalización y de comprobación de lo que venían haciendo. Entonces prepararon también en el COI todas las normas indispensables para poder salir ilesos. Ahí está el fiscal Galo Chiriboga apuntando que no habrá acuerdo entre la Fiscalía y Carlos Pareja Llanuselli, así venga predispuesto a ejercitar una colaboración eficaz para descubrir lo que ellos han callado o no han investigado. Oye, qué coraje.
pero ya dijeron que no, pues Pareja va a venir porque le van a poner 3 meses, le van a dar el vuelto, le van a condecorar y por lo tanto ese es el acuerdo que va a buscar la Fiscalía. Señoras asambleístas, les garantizo, mirándola a los ojos como me pedía un asambleísta que lo mire a los ojos, se los digo a ustedes, confíen en la Fiscalía que no va a pasar una cosa de esas. Doctora, no ve, casi le hago dar colerín. Bienvenida, doctora Paulina Araujo. Le espera a mi auditorio. Don Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con el asambleísta Torres, el doctor Medina. Y para todas las personas que nos escuchan, ya nos damos cuenta qué calidad de Estado tenemos, en donde cada funcionario pone excusas, cada uno le culpa al otro, no hay un trabajo en equipo que realmente demuestre, más allá de los discursos, que efectivamente en el Ecuador no se tolera la corrupción, que efectivamente hay un proceso penal diáfano, que se llega a una sentencia y que los verdaderos responsables van a la cárcel y devuelven el dinero del cual han abusado. Eso en la realidad, nos damos cuenta, no existe. Y penosamente se nos da cada día un nombre, una pista, como para intentar, como ya lo dijo el asambleísta Torres, que la atención de la ciudadanía se dispersa y no llegar al fondo del asunto de que no solo son los señores Pareja Yannuzeli, Alex Bravo, Merizalde los que deben responder, porque tan responsable es quien hace como quien dejó hacer esa conducta delictiva. ¿Dónde están las grandes cabezas que debían controlar que el dinero público sea bien utilizado? ¿Qué ganan los ecuatorianos con miles de informes de indicios de responsabilidad penal, que al parecer el Contralor justifica así su trabajo, si luego en Fiscalía luego dirán, no pude hacer nada porque yo actúo con jueces y los jueces no dieron oportunamente, por ejemplo, una orden de prisión? O de rey. Y así se van justificando. Ajá. ¿Y qué es lo más doloroso, como ecuatoriana se lo digo? Que todo esto parte de una norma que fue aprobada y está en vigencia desde el 10 de agosto del 2014, el Código Orgánico Integral Penal, que ya lo hemos dicho, desde la norma misma pretendieron blindarse estos actos de corrupción. El otorgar contratos a dedo, los asambleístas que aprobaron mayoritariamente esta norma, lo quitaron de la figura del peculado para irnos a una figura que en 5 años, si no existe una investigación ni sanción, ya el Estado no podrá hacer nada porque prescribe. De ahí que... Pero ahora ya no le discuto, con todo respeto, porque el tema del peculado ya no prescribe. El tema del peculado puede envolver, incluso decía Fernando Villavicencio, al mismísimo presidente de la República. ¿Por qué? El presidente, le pregunté yo, asustado, atónito, francamente. Me dijo porque él es el que firmó esos decretos declarando acciones de emergentes que tienen un procedimiento especial, ¿no es cierto? Y el señor vicepresidente, candidato a reelección, el señor ingeniero Glass, dijo él, también porque era el presidente del directorio de la entidad contratante de absolutamente todas las adquisiciones, construcciones y contratos para repotenciar la refinería. Ahí que me dice, doctora, usted la especialista, y perdone por haberle interrumpido. En este sentido, importante tener en cuenta que no creo quepa duda que todo este entramado de acciones, de omisiones, es un abuso de fondos públicos concatenado con lavado de activos. Y si usted se da cuenta,
las investigaciones que está llevando adelante Fiscalía no se centran en estos dos delitos, sino que van saltando del cohecho, del tráfico de influencias, ahora hablan incluso de la organización delictiva y no van a lo más grave y que efectivamente sí logra subsumirse con lo que han hecho estas personas de las cuales al menos sabemos los nombres. Sí. Ahora bien, aún asumiendo que se estuviese tramitando de manera adecuada, con la ley en la mano y con conocimientos técnicos y serios, la semana anterior nos hablaban que al señor Carlos Pareja Yanuseli se le iba a cobijar bajo la figura de la cooperación eficaz. Parece que el día de ayer ya se arrepintieron. Sí. Me imagino que se arrepintieron no por los cuestionamientos que han surgido de la ciudadanía, sino porque leyeron la ley, que muchas veces omiten hacerlo, ni siquiera en eso son prolijos. Esto de la cooperación eficaz es una institución creada con este código, pero precisamente a quien busca, al fin de cuentas, reducir la pena, a quien dé informaciones precisas, verídicas y comprobables. Informaciones que se entiende Fiscalía no logró obtener, porque si Fiscalía ya tiene claro el delito y los presuntos responsables, la cooperación eficaz no tiene que estar presente, no es una figura obligatoria. Adicionalmente debemos tener en cuenta que no se puede hablar sin más que le van a cobijar con una cooperación eficaz a un procesado sin primero verificar que efectivamente los datos que dé han aportado algo para llegar a una sanción. Y esto se agrava más porque ya escuchamos la voz de don Carlos Pareja Yanuseli, en donde decía que no tiene nada que ver, que él no sabe que es Capaya, cuando ahora hemos demostrado que lo sabía y muy bien, para quererle luego reducir la pena e incluso querer comparecer vía Skype, estos medios telemáticos, cuando claramente el código aprobado que nos dice que puede hacer estas comparecencias telemáticas, pero solo cuando hablamos de razones de cooperación internacional, que no es el caso, seguridad o utilidad procesal. ¿Cómo entender una persona que logra salir del país, que no se vincula en el proceso, que le ha mentido a los ecuatorianos de manera descarada, ahora pretender que él comparezca con una medida que por lo general está otorgada a quienes están litigando de buena fe? Y lo peor de todo es que a través de la defensa de estos personajes, que entiéndase son los únicos nombres que nos dan, prácticamente burlar la razón de ser de un proceso penal. ¿Cuál es la lectura que tenemos los ecuatorianos? Si tú te llevas plata pública, logras escapar, luego incluso te podrán recibir tu versión vía Skype, y si logramos hacer ver que hay una cooperación eficaz, tu pena puede ser reducida. Bueno, la reducción es ostensible, gigante. Bueno, pero por favor, ¿a quién se está protegiendo? Aquí, más allá de que hayan dicho alcahuetería, negligencia, yo sí creo que ya, ¿por quién toman al pueblo ecuatoriano? Aquí no es ya cuestión de saber la ley, de leerla, de aplicarla, de cumplir las funciones, sino lo que nos están demostrando, que al fin de cuentas es un Estado inoperante, en donde quieren pretender aplicar figuras que nacen de que todo avance procesalmente a una sentencia justa para proteger a quienes se han burlado del uso adecuado que debían dar del dinero público. Y sigo insistiendo, ahora está el asambleísta Viteri prácticamente queriendo hacer ver una posición de un cuasi héroe, de que ha encontrado más datos, de que él va a viajar al extranjero para demostrar más, con mayor claridad lo que ha ocurrido. Bueno, pero... Se va a Andorra incluso. Sí llama la atención que más allá de los 3 días de diferencia entre un oficio que llegó a Fiscalía y que no lo pusieron a conocimiento, ¿por qué el asambleísta Viteri no habla también de la vinculación de quienes permitieron que
todas estas conductas corruptas se lleven a cabo. Ahí sí no dice nada. Así se es. va solo Doctora, al sentido de fiscalía. Pero eso no es todo. Doctora, y el exfuncionario dicen que abandonó el Ecuador el 28 de septiembre y hace bien la compañera Sarita Ortiz en destacar esto, porque uno de los puntos que también explicó el fiscal, dice ella, fue la salida de Pareja Yannuzeli del país. De esto hemos hablado largamente, respecto de las fechas. Pero aquí hay otra fecha. El funcionario abandonó el Ecuador, según el propio fiscal, el 28 de septiembre y recién el 21 de octubre de este año se formularon cargos por supuesto cohecho. O sea, del 28 de septiembre para poner cohecho todavía se demoran hasta el 21 de octubre. Y además dijo ayer, no es que se le avisó. La Dirección de Asuntos Internacionales remite mediante un trámite el 25 de mayo esto a Panamá. Y aquí quisiera también que ustedes conozcan. Estas asistencias penales, si se las manda por correos normales o valijas diplomáticas, llegarían tarde, mal y nunca. Nosotros hemos hecho un esfuerzo administrativo para que toda esta documentación se transporte en DHL y los tiempos sean mucho más rápidos, pagándolas nosotros. DHL, esta asistencia que llegó el 25 de mayo, la recibe Guayaquil, DHL, que salió el 25 de mayo, la recibe Ecuador el 23 de septiembre, que fue un día viernes. Y ahí está la constancia de la compañía DHL, que se queda la asistencia y los documentos, se quedan en Guayaquil. ¿Por qué? Porque esto llegó el día viernes, sábado y domingo no trabajaron, y el día lunes 26 DHL envía a Quito. Llega a Quito el día lunes 26. ¿A dónde llega? Ni siquiera los fiscales del caso. Llega a la Secretaría General, porque así funciona la administración pública. No es un capricho, no es una vanidad. Así funciona. Es la Secretaría la que recibe todos esos documentos. El lunes 28 de septiembre, a las 12:30, llega a la Secretaría la asistencia penal. Es en realidad un día y medio. En un día y medio se exige que la Fiscalía se recete la asistencia penal, que luego la asistencia penal vaya a la Dirección de Asuntos Internacionales, luego que la asistencia penal vaya al caso de, en este caso, enriquecimiento ilícito del Alex Bravo, luego que se recete la asistencia en el caso de cohecho, y toda esta información que los fiscales que reciben 1.365 fojas lo resuelvan en menos de lo que canta un gallo. Mire, doctora, doctor Medina, esto es lo que produce una reacción dispersa en la interpretación, tal vez, pero coraje manifiesto de parte de la ciudadanía, porque narran circunstancias secundarias de forma, no de fondo. Mire, el fiscal reclama que le tienen en unas prácticas con DHL y cosas por el estilo. El señor fiscal busca disculparse, pero dejen claro él mismo que el señor Capaya fue advertido de que tenía que huir porque convenía al grupo cupular que se benefició con estas enormes cantidades de dinero que se robaron a título de repotenciar la refinería. Y entonces le ponen en esta situación al país. Lo que yo quiero es significar que hay tantas cosas, tantos enredos que ameritan que la ciudadanía haga un esfuerzo de unir cabos,
¿O qué le aconseja a usted, especialmente a los colegios de profesionales, a los jueces, ex jueces? ¿Cómo podríamos construir una especie de minga para dar a conocer la verdad, el hilo conductor de todos estos aprovechamientos de los dineros públicos? Don Gonzalo, en este sentido yo pienso que no es solo compromiso de abogados, jueces, funcionarios públicos, sino de toda la ciudadanía de darnos cuenta cómo desde las esferas del poder nos tienen discutiendo temas que no tienen realmente relevancia hacia el punto central. En el caso de Pareja Llanuselli, nos damos cuenta que nos quieren llevar a que supuestamente la huida es el problema, de que le han dado datos a tiempo, al punto en que el fiscal general del Ecuador se relega a un punto de tener que explicar los envíos de documentos de DHL. O sea, hemos llegado ya a un punto en donde no tienen claro nada. Y lo peor de todo es que yo les diría a los que ahora al parecer son los héroes de la investigación de la corrupción, asumamos que el señor Pareja Llanuselli no se fue. Asumamos que está tras las rejas. O que le siguieron en paralelo. Hagamos de cuenta que fueron tan solventes que actuaron a tiempo. Aún así, tenemos la garantía de que va a recibir una sentencia justa. La respuesta es no. El problema no es que el señor se fue del país y que no está tras las rejas. El problema va más allá. El problema es qué va a pasar al fin de cuentas con una sentencia condenatoria ejecutoriada y de que devuelvan el dinero de todos los ecuatorianos del cual abusaron. Nos tienen debatiendo, ¿va? Fiscal general que ya nos dio una cátedra de cómo rastrear correspondencia por DHL, pero que al parecer no tienen ni siquiera conocimiento que debía empezar a investigar por los delitos más graves. Y tampoco parece conocen la figura de la concurrencia real, que obliga a que Fiscalía investigue y acuse por todos los delitos que forman parte de la trama. Usted ve, hablan de cohecho, luego quieren vincular a otro tangencialmente por perjurio, pero no hay claridad. Y mientras los ecuatorianos sigamos perdiéndonos en esas explicaciones de que aquí, ¿quién dejó huir a Pareja Llanuselli? ¿Y cuántos días pasaron entre un oficio y la puesta en conocimiento de un fiscal? Realmente estamos nadando en nada y nos están alejando de la verdadera gravedad del país. ¿Cómo están abusando del dinero público de manera descarada y a través de una norma antitécnicamente hecha, favoreciendo a quienes sí deberían estar tras los barrotes? Pero usted ve que ahí sí el poder de sanción del Estado es bastante cauto y prolijo. Pero para estar en las réplicas a quien opina diferente, para estar persiguiendo a gremios de profesionales con dureza, están primeritos. Pero insisto, ya hemos llegado a un punto en el que las autoridades, por más discursos que repitan, ya en los hechos los ecuatorianos ya hemos llegado a la conclusión que es un Estado totalmente inoperante, un Estado que se excusa, un Estado que todos se culpan entre ellos, y a que llegamos a nada, a la impunidad flagrante de cómo se han llevado el dinero de todos nosotros. No es momento, con esto terminamos, doctor Medina, y usted tiene una palabra de autoridad moral y de conocimiento jurídico. No es procedente que este momento y un compromiso ético que en Minga, comenzando por los señores candidatos, sin excepción, comenzando por los señores candidatos a la presidencia de la República y a la vicepresidencia de la República, se comprometan no solo a investigar, sino a dar a conocer en campaña sus puntos de vista y su conocimiento sobre estos problemas de corrupción y de cómo van a resolver este macro problema de corrupción que está enganchándose ya con nuestros nietos para generar una sociedad
donde no se respete el bien ajeno para nada y donde se elija en vez de jefes de Estado a delincuentes, que vengan a apoderarse del Estado ecuatoriano verdaderas mafias. ¿A este paso podemos llegar a esos escenarios, doctor Medina? Yo creo que en la campaña electoral el tema de la corrupción va a ser recurrente. Lo que interesa es que sean concretos en los planteamientos sobre cómo llegar a, por lo menos, minimizar al máximo este fenómeno que carcome a la sociedad. El candidato oficialista tiene, doctor Medina, también una obligación moral y ética de comprometerse. Yo creo que todos, absolutamente todos los candidatos y todos los ciudadanos en su conjunto. Lo importante es que se conozca la verdad y que de haber responsabilidades se las establezcan y no naturalmente creen una suerte de cortina de humo que puede producir un estado de confusión, porque sí creo que produce un estado de confusión escuchar a un asambleísta que pertenece a la corriente oficialista duro contra el fiscal, pero escuchar a otro o a otros oficialistas que dicen que hay una suerte de cuarto de guerra en el que se va a discutir sobre si conviene o no, según el momento electoral que vivimos, ese enjuiciamiento. Estos argumentos naturalmente crean un estado de confusión, por eso es que creo que todos los ciudadanos, pero muy particularmente quienes han aceptado la responsabilidad de ser candidatos a conducir los destinos del país, tienen la obligación ética y cívica de ser concretos en los planteamientos en torno a este tema crucial. ¿Habrán votos de sanción para esto? ¿Para todo este panorama, doctor? Yo creo que una parte de la ciudadanía mira con precaución, con mucha preocupación este fenómeno. Lamentablemente hay otro sector de la ciudadanía que por muchas razones, entre esos las exigencias de ganarse el día a día, no tienen tiempo para poder preocuparse de estos fenómenos. Esta es la realidad sociológica, hablemoslo, de nuestro país. Doctor Medina, muchas gracias. Doctora Araujo, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Pero nosotros continuaremos adelante, porque ustedes lo manifiestan así, público en general, en la búsqueda de la verdad.